Nuestra invitada de hoy nació en Montevideo el 23 de septiembre de 1957. Es una de las autoras más conocidas de nuestro país, especialmente por sus novelas, muchas de ellas de carácter histórico, aunque también ha escrito poesía en su momento. Es miembro de la Academia Uruguaya de Letras, Artes y Ciencias, y por nombrar algunos de sus títulos, algunos de ellos con libro de oro por el ser el más vendido: El alquimista de la Rambla Wilson, que es la historia de Humberto Pitamiglio; El coronel sin espejos; Matilde, la mujer de Valle; El mago de Toledo; Cuando sopla el Japsín, entre otros. Tiene premio a mejor desempeño literario, Mujer del Año, Premio Sol, etcétera, etcétera, etcétera. Bienvenida a Date un Relato, Mercedes Vigil, gracias por acompañarnos. Un placer de estar acá con ustedes y bueno, muy lindo conversar contigo, con Fernando, y además que creo que de los últimos libros que leí fue el tuyo, el de Tarigo, o sea que lo tengo todavía en la memoria. Buenísimo, muchas gracias. Ya escribió varios más después, ¿eh? Sí. Escribió De la calle dos veces. No va en orden. Ya sabemos. Tenés por qué ir en orden. No, bueno, sí, está bien, está bien. Pero no fue de los últimos. No, pero fue el sabés primero. que el otro día en una entrevista, ayer o antes de ayer, estuve en una entrevista, hacía tiempo que no iba, y el primer libro que leía, profesor de literatura, el periodista, era El alquimista de la Rambla Wilson, y le digo, tiene 22 años. Lo bueno que tienen nuestra literatura es que de pronto pasás por una librería y te parece tan actual. Y no pasa de moda. Claro. Sí, el contenido es lo importante, ¿no? Sí. Mercedes, ¿por qué arrancaste en su momento con libros o novelas basadas en cuestiones históricas? Yo te cuento que yo escribí mucho tiempo poesía, espantosa, olvidable. Algo, si me querés torturar un día, bueno, es más, me reúno con mis ex. Queda en esa. Y desde los 6, 7 años, pero descubrí, en cada reunión del colegio, encuentro que hay alguna compañera que recuerda que yo las torturaba desde chica. ¿Con esos poemas? Claro, yo les leía, yo no sé, el problema lo tienen ellas, porque eran tan horribles que quedarse en el patio. ¿A los 6 años escribías poemas? 6, 7, 8. Pero no olvides, Esteban, que yo pertenezco a una familia que Constancio Vigil era hermano de mi bisabuelo, los hermanos Martínez Vigil, que fundaron todo en el siglo XIX, estamos hablando de hace mucho tiempo. Todos muy conocidos, ¿eh? La Arborada, Azul y Blanco, la revista literaria con Rodó, eran todos antecesores míos. En mi casa, pese a que mi padre se dedicaba al campo y mi madre a las labores de la casa, había grandes bibliotecas y me pasé leyendo toda la vida. Eso no significa que interpretara bien o mal, ¿no? Y empecé a escribir muchos cuentos y mucha poesía. Reconozco ahora, cuando encuentro alguno, más vale destruirlo, ¿no? Porque eran espantosos. Y allá por los 90 iba caminando por 21 de septiembre, había el dueño de varias librerías, no me acuerdo el nombre ahora, Carlevari podría ser, el padre, que ya tenía como 90 y pico de años en aquel momento, y me acuerdo que me dijo, ¿por qué no escribe sobre Irma Beño? Yo nunca la había conocido, es más, nadie la nombraba, salvo en una página, Reyes Abadí, en un libro que decía que era financista, y empecé a investigar y me apasionó la historia, pero jamás creí que nadie me la fuera a publicar. Claro, porque no era conocida por el gran público. No, claro. Pero además no sabía cómo era el mecanismo, Esteban. Y entonces un día, al año siguiente, una hija mía se enferma de mononucleosis y para que no perdiera la escuela, le contrato a una profesora de literatura que acababa de venir del exilio. ¿Y quién era? Cristina Parato, que después fue gerenta de la Cámara del Libro. Y empezó a trabajar con Edmundo Canalda y dice que un día le dijo, usted sabe que hay una señora rara en Punta Carreta, yo voy a darle clase a la hija y ella tiene libros escritos y nunca se los llevó a nadie. Edmundo Canalda, el director de Fin de Siglo. Edmundo Canalda, encantador, siempre lo quise mucho. Mis 4 primeros libros fueron hasta que vino Planeta y me adquirió los libros antiguos. Y fui, pero me acuerdo que fui en diciembre y me fui para afuera. Y en marzo tenía en aquel momento los contestadores, tenía pila de llamadas de él y me dijo que lo quería publicar
Yo estaba convencida, además cuando fui había una cantidad, a mí nadie me conocía. Y tuve otra suerte, que la señora de Never Araujo le habían traído como 14 libros y arriba quedó una mujer inconveniente. Y dijo, vamos a leer este que es de una mujer, escrito sobre una mujer y que no es muy gordo. Y le encantó. Entonces no solo salió el libro, sino que fue una de las primeras, creo que fue la primera entrevista que tuve en televisión. Con Never. Por una mujer, siempre, tú sabes que después Never siempre me invitaba cuando sacaba un libro y bromeábamos que era como una cábala, hasta que tuvo un programa porque yo soy muy agradecida y era realmente conmigo tanto la prensa. Después Sonia Brescia, me acuerdo el segundo libro que fue El alquimista, en el mismo día me llamaba Never para que fuera la primera nota que diera y al rato me llama Sonia Brescia. Sonia Brescia. Y yo sé que yo estaba convencida, yo le dije, me acuerdo, ¿No estaban en Sarandí los dos en esa época? No, ¿No? estaban en televisión. ¿Fue en Sonia televisión? Tenía el programa de televisión En Canal 5. que fue Hoy muy por largo, hoy por hoy. y al que yo iba también Y Never en mucho. Canal 2. Y Never tenía agenda confidencial, pero yo a Sonia, y te lo digo de verdad que no te miento, yo creí que se había equivocado de persona. Te juro, no podía creer que alguien me pidiera a mí una entrevista de un programa tan reputado y además me pidiera exclusividad. Y yo decía, pero, ¿Por qué la ¿entendés? incredulidad? ¿Por desconocida? ¿Por algún otro tema? Porque yo nunca creí que nadie me lo iba a publicar, para empezar. Uh-huh. Segundo, no creía que iba a tener ese éxito. Vamos a entendernos. Esteban lo debe saber por los números. Hasta el 99, que vos vendieras 300 libros por año, era una buena cosa. Cuando salió Una mujer inconveniente, salió un jueves. Me llama Edmundo Canalda el sábado y me dice, lo pusimos a la venta hoy de mañana y ya vendimos 2.500. Era raro, fue un fenómeno rarísimo, pero no solo empezó conmigo. Puede ponerle que... La gente empezó a abrazar acá, en España, en Argentina. Hubo como un despertar, vos lo sabrás, de la novela histórica. Y Sonia en un programa me dijo, ¿sabés que yo el otro día fui a las librerías del shopping y me comentó, ni siquiera sabían el título, pero el librero me dijo, ya viene el próximo libro de Mercedes. Y me dice, Sonia, y yo sabía que eras tú. Y a mí me sorprendió enormemente, la verdad, y agradezco siempre porque esas cosas se deben agradecer, ¿no? A él no se lo pregunto porque es compañero de trabajo y esas cosas no se confían. ¿Deja dinero el escribir libros? Creo que soy la primera escritora nacional, sobre todo en España, ¿no? Que sin lugar a dudas fui la primera en el Uruguay que me pagaban muy bien y a libro cerrado, o sea, el próximo libro, que eso es muy importante. Tanto me pasó con Planeta como me pasó hasta el último día con Random House. Pero en Uruguay, ¿cuántos puede vender? Yo tengo 7 libros de oro, son varios millones de libros vendidos en tanto tiempo. Uh-huh. En el extranjero hay adelantos de varios, yo he recibido adelantos de varios miles de euros, ¿no? Claro, y eso entonces sí, Claro. permite dedicarse solo a eso. Sí, no, yo soy una gran ama de casa. Es más, el otro día me topé con un candidato a la presidencia, de estos que siempre te llaman para ver si querés estar en una lista, y yo hace 20 años que le digo que no. A todos en general, a mí no me gusta. Y yo le decía que yo en general me defino, nunca dejé de atender mi casa, o de preparar arroz con leche, o de atender o salir con mis hijas por terminar un libro. Y ahora tampoco lo haría por ningún trabajo político. Uh-huh. Justo estaba hablando con él y haría 10 minutos me acababa de llamar mi nieto Pedro, de 3 años, para contarme que estaba con fiebre. Y yo le decía, justo fui compañera de facultad de este candidato, y le digo, ¿ves? Le digo, a mí me decís, anda a defender tal cosa política, y a mí me llama Pedro y yo desaparezco. Claro. Y siempre... Por eso cuando me han hecho zancadillas y he tenido problemas, ajenos siempre a mí, ¿no?
siempre me encontré con un obstáculo que me sorprendió, cada obstáculo me sorprendía y los iba saltando. Tampoco me significó una gran amargura, porque yo puedo vivir perfectamente sin libros de oro. Mi espíritu, no necesito, agradezco a los periodistas. ¿Cuáles fueron esos obstáculos, Mercedes? Mis obstáculos, aunque te parezca mentira, no han sido expresarme de política, de metapolítica, lo que en facultad estudiábamos, que era filosofía política, no política partidaria, sino no expresarme. Cuando yo fui ciudadana ilustre en el 2010 y juntaron 25.000 firmas para que no lo fuera, que gente muy amiga que estaba en la intendencia estuvo, por ejemplo, como Gonzalo Carámbula, un excelente gestor, me dijo: no te preocupes, Mercedes, porque cuando se lo dimos a Estela Medina, también me hicieron cola acá una cantidad de actores para preguntar por qué ella y no yo. Pero bueno. Eso es muy humano. Es muy humano. Es ruin, pero es muy humano. Sí, claro, y es muy uruguayo también, ¿no? Y ahí yo no había hecho, no había criticado a nadie, ahora critico y a todos, ¿no? Ahora vamos a ir a eso. Me fui del Twitter, viste, el año pasado. Fuiste. Pero previo a eso... nunca había hablado que no fuera de literatura. Y creo que fue eso. Mercedes, lo que molestaba era mi independencia absoluta, porque nunca vas a encontrar, claro, nunca ningún gobierno ni ningún político me pagó jamás ni un boleto de ómnibus, ¿no? Eso también es importante. En eso creo que nos parece, creo que nos parecemos en eso. Bueno, estamos en la misma, pero somos pocos, ¿no? Ahora, y eso te da una independencia muy particular. Mercedes, en determinado momento vos venías siendo una de las autoras o la autora más vendida durante muchos años, etcétera. La gente te reconocía, estabas en todos los medios. En determinado momento vos empezaste a hacer públicas tus opiniones, algunas de ellas bastante en contrario a lo que quizás la mayoría o mucha gente entiende. Nunca fui ni ahora políticamente correcto. Exacto. Eso hizo, te pregunto, aunque lo podríamos responder nosotros, que fueras quedando de a poco por fuera del radar de muchos medios de comunicación. Corregime si yo siento que no es así. Pero fue más exacto. Fue un tema exacto que salió en búsqueda, hubo una comisión investigadora y desapareció. En el 2012 me llama un grupo de mujeres políticas de todos los partidos. Escuchá esto, Fernando, porque creo que es la piedra angular para entender los obstáculos. Y yo, que nunca había escuchado a nadie, me dicen: mira, es el bicentenario. Había mujeres de todos los partidos y está en internet, o sea que está todo todo público. Absolutamente. Y me dicen: queremos una obra protagonizada por mujeres. ¿Por qué no la haces? La hice, quedó muy bien, Hijas de la Tierra, y se las regalé, con la condición, y me hicieron decirlo en público, está en internet, de que se iba a hacer la obra y lo recaudado se iba a construir, que hasta el día de hoy se necesitan, una residencia para mujeres con niños que salieran de sus casas, mujeres que sufrieran violencia intrafamiliar. Se las regalé. Se presentó el 8 de marzo, fue el ministro Early en el Sol y fue un éxito. En Antel hubo muchos sponsors. Yo me fui, estuve en Grecia, en Italia, en España. Cuando vuelvo, pregunto y me empiezan a tocar timbre. Todos éramos gratis, pero los sonidistas y todo eso había que pagarlo. Bueno, no le habían pagado a nadie. El grupo que iba a recibir el dinero me toca timbre y me dice que nunca le habían recibido. Yo había estado ajena totalmente. Bueno, empiezo mi derrotero en aquel momento por mail, no había WhatsApp, con copia todas, 29 mujeres. Y cuando digo 29 estoy hablando, y está en internet, de Beatriz Argimón, María Julia Muñoz, María Inés Ovaldía, de todo el espectro. Y entonces, como realmente me empezaron a bloquear, a las textual, porque está protocolizado además, a las compañeras no se le pide cuentas, y yo dije: no, mire, yo soy
absolutamente. Fanática soy nada más que de la honestidad. Si a mí me haces agarrar un micrófono y decir que vas a donar algo, lo tenés que hacer. O sea, la respuesta era: a las compañeras no se les piden Todas, cuentas. a todas. 29 éramos en aquel momento. Entonces fui a Gadu, porque me llama alguien de Agadu muy importante, que había sido profesor mío de facultad de Derecho de Autor. Me dice: mira que acá vinieron X mujeres muy importantes a ver si te podían sacar la obra, a ver si me la podían robar. Claro. Entonces, justamente, ¿sabes qué, Esteban? Te lo digo porque es interesante que lo sepamos los autores. Yo no sabía, cuando tú donas una obra, la única forma de que vuelva al escritor o al pintor es que se haya malversado, que se haya destinado para otros fines que lo solicitado. La obra me la devolvieron y está en un cajón. Hubo una comisión investigadora que desapareció. Yo no tuve nada que ver con la comisión investigadora porque ya después de lo de Ciudadano Ilustre ya estaba agotada. Yo ya no me preocupo, ¿viste? ¿Comisión Ya sé. investigadora parlamentaria? Claro, porque ¿qué pasó? Esa obra fue financiada por Antel, por Ajá. ANCAP. En aquel momento dieron pasajes de Pluna, me acuerdo. Era el 2012. Entonces alguien, un diputado, no importa quién, abrió una comisión investigadora. Yo no tuve nada que ver porque la verdad es que no, ya me había dado cuenta de cómo se movía la cosa en todo el espectro, ¿no? Creo muy poco en la justicia, creo en la justicia divina, no en la justicia terrenal. Y bueno, y desde ese momento, en determinados programas y canales, yo quedé prohibida. Pero siempre digo que aprendí mucho, porque aquel grupo de 29 mujeres somos un corte tangencial de la sociedad. 3 o 4, digo un número al azar, pero más o menos, 3 o 4 hicieron la tramoya. El resto, hubo alguna que me contestó que necesitaba un cargo, necesitaba votos para determinado cargo. Pero muchas no se dieron cuenta. ¿Y sabes qué? Creo que los uruguayos, creo que en todo el mundo debe ser un poco así, ¿no? Por la gran decadencia que hay, por lo menos en Occidente, creo que nos empezamos a naturalizar ciertas cosas y perdimos la alerta. ¿Entendés lo que te digo? Yo estoy segura que con alguna de las mujeres, pongo las manos en el fuego, si cuando se enteraron, si es que se enteraron que esto pasó, porque salió en búsqueda, nadie lo levantó, porque había... Y la comisión investigadora después desapareció cuando algunas de las personas que estaban en la obra empezaron a tener poder. Pero creo que muchas no se dieron cuenta. La tramoya fue quedarse con el dinero de la obra. Claro. Con el dinero que habían logrado mediante la que representación supuestamente de iba la a ser obra. donado a esa casa. La única condición que yo puse, yo se la doné la obra. Entonces, cuando a veces me encuentro, yo tengo una generación de facultad que está el Turco Abdala, Gustavo Salles, y cuando alguno me dice, Chemers, digo, mira, a mí me llama un político y yo me voy, me tomo un avión. Sería buena candidata a vice de Gustavo Salles. ¿No te parece? Sí, poco filtro. O sea, Claro, ¿a quién tiene menos filtro? Y el partido sin filtro. Claro. Pero la verdad es que me pasó eso, realmente me pasó eso. Y Mercedes, en determinado momento, dale. Yo te iba a preguntar, ¿no? En determinado momento vos tomaste... me empezaron a fabricar. Yo soy una persona a la que generalmente cuando me conocen me aprecian, pero los que no me aprecian, me he encontrado con algunos, es por cosas que nunca dije. Porque me empezaron, ahora se llamaría operar. Debo ser la única persona no dedicada a la política a la que se ocuparon en operar. Por ejemplo, le deseó la muerte a Sandí, jamás en la vida, eso no existió. 3 o 4 titulares, es más, la otra vez me dice Victoria Rodríguez, poné que hoy empezamos con vos. Se trataba de la fake news. Y hará 2 o 3 años. Y empezaban con una grabación mía criticando denostadamente, al que yo nunca lo hice, al carnaval y hablando pestes, pero era tan evidente que se notaba que era un truco. Entonces fue el primer spot que pasaron, cómo le hacían decir a una persona
una cosa que no tenía nada que ver. Era tan burdo que hasta uno de los jefes del carnaval, en aquel momento no me acuerdo quién era, dijo, no, eso es una señora. Yo te iba a preguntar, en determinado momento vos tomaste, y quizás a través de Twitter lo hiciste, tomaste una bandera diciendo que, y corregime si también fue una fake news, si tomaste una bandera diciendo que los o algunos de los que están presos en la cárcel de Domingo Arena habían sido o estaban injustamente Claro. allí en ese lugar. Claro. ¿Eso lo dijiste, lo Claro, pensás hicieron- y lo sostenés? Sí, por supuesto. Y te voy a decir una cosa, yo no tengo a nadie. Es más, los Vigil Grompone fueron tupas, volaron el bowling. O sea, si yo tengo familia... Es del otro lado. Del otro lado. No conozco a nadie de Domingo Arena, pero cuando algunos colegas de facultad, abogados, me mandaron algunos autos de procesamiento, específicamente el del Almao, que se comprobó que había estado ordeñando y tenía 20 años, del otro lado, realmente la carta, que yo no quería hablar, yo no la quería ni firmar, ni hablar con el presidente para no generar polémica. Pero como me llamó el presidente y me dijo que o iba yo o no iba nadie, yo fui. El sentido de la carta, que por supuesto del otro lado, que se maneja muchos medios de comunicación, lo desvirtuaron. ¿El otro lado? Fue los mercaderes de los supuestos derechos humanos. Ajá, sí. Es como cuando yo digo que los que vivimos, yo era chica, a mí me han llegado de cuando tenía 7 años, un crítico de la República a decir que yo había sido colaboracionista. Fui muy precoz. Hablarle a la punta Fue del micrófono. sí. Se pone de costado. Claro. Colaboracionista del gobierno militar. Del decís. gobierno de facto, cosas absolutamente divagues, pero el tema esencial de esa carta era el Estado de Derecho. Quienes hemos sido educadas en la década del 80 en Facultad de Derecho, entendemos que el Estado de Derecho es el único escudo que tiene el ciudadano común. Es lo que pasa un poco con la ley de género, porque yo creo que hay que cortarla por la mitad, porque lo que dice violencia simbólica es un agujero negro, que hay gente presa hace 2 años, perdón lo que voy a decir, por mandar a la mierda a su novia por WhatsApp. ¿Me entendés lo que te digo? Lo que nosotros pedíamos no era la libertad específicamente de los presos de Domingo Arena, sino que tuvieran juicio, que muchos no los tenían, y un juicio justo. Porque que un fiscal, y te voy a decir una cosa, y esto es directamente responsabilidad del presidente de la República, porque Fiscalía depende del presidente de la República, que un fiscal diga que cuando una persona sobre un hecho de 40 años no recuerda, y esto es textual, lo pueden encontrar, lo ayuda a recordar, amerita en la época que yo estudiaba Derecho, apartarlo. Al Es fiscal. una tacha. Al fiscal. Claro. Entonces, esto empezó como un movimiento ciudadano de que todo ciudadano de a pie tiene derecho en el Uruguay a un juicio justo, que no está pasando, porque miraba el cedo. Digo, en el Uruguay, si sos un narcotraficante y podés negociar con la fiscalía, estás 3 días preso. En cambio, si sos un ciudadano de a pie, podés estar 8 años sin juicio. Tenía razón Díaz, que decía que hay justicia para pobres y para ricos. Claro, el tema es que él le tiene un doble discurso porque él fue el encargado de orquestar el nuevo código de proceso que vino directamente de los Estados Unidos, y eso es comprobable, y es un desastre. Mercedes, hay un relato, a ver cómo te digo esto. Hay ciertas historias o ciertos relatos que se toman como verdades y que cuando desde el otro lado alguien quiere decir, hey, no es tan así, le llueve una artillería enorme para defenestrarlo. ¿Puede ser que pase algo de eso? Es decir, si vos tomás Esteban, la actitud de tomar la bandera y decir, los en Domingo mismos Arena no están medios, todos presos por Esteban, exactamente bien. Los mismos medios
que nos hacen creer que la guerra de Ucrania es una guerra entre Ucrania y Rusia, porque Estados Unidos lo que está haciendo es usar el territorio pero esto es la continuación de la Guerra Fría. Es más, Eisenhower, cuando abandonó su puesto, en un discurso memorable, recién la CIA, un año antes, había inaugurado algo parecido a lo que se llama en castellano el Departamento de Estudio de la Conducta de las Masas. Y Eisenhower se dio cuenta, era uno de los jefes de la CIA, se dio cuenta y en el último discurso advierte que ahora empezaba una guerra, que era una guerra por la cabeza y por la emoción, y que la iban a manejar con la información. Y desde ese momento nos están manejando. Y Europa, el Club Bilderberg, el Club Bilderberg es un invento norteamericano y están decidiendo todo lo que está pasando en el mundo. Estás hablando de, entre otras cosas, la Agenda 2030. En Occidente, quiero decir. Estás hablando de la Agenda 2030, porque entre otras cosas. Son los amos del mundo. Hay que corregir, no son los amos del mundo, porque Oriente no, pero son los amos de Occidente. Vamos a arreglar definitivamente el tema de los micrófonos. Me están poniendo nervioso a mí. Imaginémonos a una invitada. Ahora sí. Yo estaba distraída, ¿sabés que no me di cuenta que había un problema? No, el problema es que le hablas al costado. Claro, soy entonces ahí ella se ponía a la mesa. Sí. ¿Es tan así, definitivamente y sin matices, que no crees en la justicia uruguaya? No creo en la justicia en general, no solo en la uruguaya. ¿A vos te parece lógico que en Argentina haya gente ¿y qué hacemos sin como justicia? Menem o como Cristina Fernández? Y no estoy hablando de lo político. Es más, te voy a decir, creo que el problema es todo el sistema político. Y voy a decir un ejemplo uruguayo. Carolina Cose. Yo no estudié, no tengo por qué decir que es verdad o no todo lo que se dice en contra de ella en cuanto a la malversación delante de la arena. ¿Sabés lo que pasa, Fernando? Y yo te lo digo, vos de pronto ustedes están en la radio. Yo lo digo como una ciudadana común, más alejada. Bueno, fantástico. Vos hiciste una campaña política y fulanito, porque fulanita robó. Ahora, ¿por qué no investigas? ¿Por qué no se promulga? Hay una ley, creo que fue del 15 o del 14, en la cual se prevé, entre otras cosas, todos la cajonearon, se prevé un juicio, una investigación sumaria especial de todo funcionario sospechado de malversación. Entonces, eso le viene bien al acusado y al otro. Ahora, si vos me pasás diciendo, y por eso si vos me decís, mirá, Esteban se lleva los micrófonos y Esteban se lleva todo, y yo vengo un año, al cuarto año te digo, mira, Fernando, me parece que lo tuyo es un invento. Claro. ¿Entendés lo que te digo? Eso desmoraliza, pero no sé si desmoraliza más que haya algún funcionario que haga un hecho de corrupción o que el resto se pasee por los programas de televisión. Yo tengo acusando sin pruebas. ¿Entendés? Y si yo al principio, después ya no, ya me desenchufé, pero al principio yo escribía, porque tengo el WhatsApp de muchos, decía, fulanito, y presenta, no. Todo en esta boca es mía. Entonces eso, yo no sé, es la idea, capaz que yo estoy equivocada, pero yo que converso con los ciudadanos de a pie, los ciudadanos de a pie empezamos a descreer de muchas cosas, ¿entendés? Porque si yo vuelvo a los 5 años y Fernando estás abrazado y te veo que está todo igual, digo, bueno, acá hay algo que no me cierra, y eso me pasa en general con casi todos cuando el problema del agua que hubo en OCE, que decían ese tal gobierno, el otro, hace 45 años que esos entes tienen integrantes de todos los partidos con la excusa de controlar. Entonces vos los ves en los bloques que se pelean, ¿quién es el responsable? Y la verdad es que los responsables son todos. ¿Dónde estaban? ¿Entendés lo que te digo? Entonces eso hace
Mira, el año pasado me pasaron, porque yo no veo casi televisión abierta, el discurso del presidente no sé en dónde, y hablaba que había que cuidar la República, que el ciudadano, pero la verdad es que alguien les tiene que decir que los primeros que tienen que cuidar la República son ellos. Sí, sí. ¿No es cierto? Uh-huh. Porque yo voy y te denuncio una vez en Esta Boca es Mía. Al siguiente mes te denuncio, al tercero no te creo más. Pero entonces no será un problema que no es de la justicia, sino del sistema político. El de la justicia es otro tema. El de la justicia es un tema que vos ves que hay determinados juicios que se cajonean y otros que no. Además, yo no creo en este sistema acusatorio que le quitó. Por razones generacionales tengo Son todos culpables, ¿no? Porque el Parlamento había todos los partidos, estaban todos los partidos. Y fue por unanimidad, además. Por razones generacionales, tengo muchas compañeras de facultad que son juezas, se les quitó absolutamente todo, toda la iniciativa, digo. Y hoy la iniciativa está en la Fiscalía. Claro, está en la Fiscalía. Entonces está muy complicado. Igual los jueces tienen la potestad de decir que no, ¿no? Sobre todo los juicios abreviados, los acuerdos abreviados, pueden decir que no. El tema es otro también, ¿no? Digo, los juzgados están llenos y llenos y llenos. Cuando a un juez que tiene 2000 casos le viene uno ya resuelto, dale, ¿dónde hay que firmar? Mira, Fernando, eso que está contando Fernando es la muestra, perdón, capaz que ustedes están, pero yo soy de decir lo que pienso. Todos los candidatos de estas elecciones hablan de el Estado fuerte, el Estado presente. Lo que pasa en la justicia y lo que pasa en la salud con el Fondo Nacional de Recursos es el ejemplo de cómo un Estado presente en todo hace todo mal. Yo no soy como minarquista, como ahora está de moda. Yo creo que el Estado tiene que estar presente, pero no en todo, porque si no hace todo mal. ¿Y sabes cuándo me empezaron a tener más antipatía? Ahora me estoy acordando de tu pregunta. Hace como 6 años me invitaron y estuve en una fundación que lo que hacían, una fundación totalmente independiente para conseguir medicamentos para quienes no tienen acceso. El Fondo Nacional de Recursos no se los diera. Y me acuerdo que nos fuimos con otra amiga, nada que ver con política, fuimos y hablamos con todas las bancadas. Y ahí me di cuenta que yo jamás podría en la vida ser política, porque me acuerdo que muchos me decían, pero si damos todos los medicamentos, el Uruguay se funde. Al último le terminé diciendo, imagínate, que el Uruguay se fundía por los autos oficiales y los miles de secretarios, no por un medicamento. Ahí también hubo, y ahí fue el caso de Sendik, que yo jamás le decía la muerte, nunca le he deseado la muerte a nadie. Pero yo me había ido a tratar al sirio libanés y me encontré con él tratándose en el sirio libanés. Entonces, en una entrevista dije que las autoridades de gobierno que nos obligaban a todas, esto no tiene color, por eso es bueno cuando en los últimos 25 años nos han gobernado todos los partidos políticos. Y el Fondo Nacional de Recursos sigue entregando pocos medicamentos. El otro día me escribió una señora lectora, porque a mí me escriben por las redes, no tienen mi WhatsApp, pero me escribe que al marido de 48 años el marcapaso, que no es una cosa cara para el Fondo Nacional, se lo habían dado 6 meses después que murió de un paro cardíaco. Entonces, claro, porque hay que hacer juicios, se apela, el ministerio apela a un juicio que gana un sujeto para tener un remedio. Yo siempre digo, quienes hemos tenido mucha gente, incluyendo nosotros, problemas serios de salud, imaginamos al enfermo sin recursos. Además de la lucha que tenés que hacer, imagínate todavía salir o a facultad que el consultorio te dé una mano o a conseguir un abogado. Es como mucha lucha, ¿no? ¿Por qué te fuiste de Twitter? Ay, es algo un poco personal, pero te lo voy a contar. El año pasado, estando en mi casa de Punta Ballena, empecé a toser y bueno, resultó que terminé internada, CTI, horrible, 1 mes, bueno, con un problema pulmonar que todavía arrastro. ¿Fumaste mucho tiempo? No, fumé 4 años, pero como yo le decía a mi neumólogo, nosotros en Facultad de Derecho, por ejemplo, en obligaciones, éramos 200, puertas cerradas. Fumábamos por el vecino. Claro, fumábamos todos. Entonces somos todos fumadores pasivos. Yo recuerdo que estaba embarazada en la época de obligaciones y salía al baño
a vomitar, es espantoso lo que cuento, porque el cigarro era, pero a nadie se le ocurría que podía hacer eso, ¿no? Bueno, y cuando empecé a estar un poco mejor, me dice mi hija, mira, te llegaron por WhatsApp varios periodistas amigos y gente conocida que te han empezado a duplicar las cuentas. Y ponían cualquier cosa. No me preguntes qué, porque yo en ese momento que viene mi hermano y me dice, sí, si querés a delitos informáticos. Imagínate que yo estaba con Oxígeno. Estás hablando de cuentas parodias, donde claro. en vez de Mercedes Vigil, lo pongo Mercedes Vigili claro. y digo, te hago decir lo que quiero. Claro, con la misma foto y todo. Y vos sabés que la primera vez mi hija, la tercera, que maneja bastante bien, me las borró. La segunda me dice, mamá, otra vez no sé cuánto, le digo, dame de baja y te elimino la cuenta. Además que ya estaba un poco cansada también porque viste que la gente tiene y sobre todo los más jóvenes, ¿no? Tienen como la peregrina idea que lo que no está en las redes no existe. No existe. Obvio. Bueno, ¿no? Un prohombre de este país dijo un día que lo que no pasaba en televisión no pasaba. Sí. Julio María Sanguinetti. Claro. Entonces, ¿quién está sustituyendo a la televisión? Claro, las redes sociales. Claro. Mercedes, escuchándote todos esos comentarios y diciendo además, ampliando ese espectro político, ¿no? ¿Te sentís representada por alguien? No, en hoy? absoluto. No, en absoluto. O sea, no hay ningún candidato, ni partido, ni nadie que represente lo que vos yo crees. Claro que nunca pertenecía a ningún partido. Es más, he votado a diferentes partidos. Pero... ¿Y cómo haces a la hora de elegir para ir a ejercer tu voto? No sé si voy a ir a elegir en esta vuelta, pese a que tengo en casa un ejército de ciudadanos, entre mis 3 hijas y mis 3 yernos, que me explican permanentemente lo que es el deber cívico y todas esas cosas, viste, que está bueno, porque los jóvenes, está bueno que tengan eso, ¿no? Entonces yo los escucho muy seriamente. Yo te voy a decir, estamos en un escenario de falsa alternancia. Estamos, acá son todos agendistas, son todos agendistas. Claro. Y la agenda viene de Bilderberg, viene de Rockefeller. Pero los uruguayos son, la enorme mayoría son agendistas. Sí. Entonces, pero no saben. Por ejemplo, yo el otro día en una radio, cuando conté que desde el 2030 se elimina la patria potestad, mucha gente se asombró porque no leen. No para todo, pero por ejemplo se declara por Agenda 2030 el derecho al género un derecho humano, por consiguiente es superior a la patria potestad. Entonces, por eso es que están pasando hormonación o mutilaciones de niños pequeños, porque creo que a ninguno de los que estamos acá nos mueve un pelo que una persona mayor haga una elección, ¿no es cierto? Yo al menos soy hija de un país que me enseñaron en libertad y cada uno, mientras no viole la libertad del otro, pero el problema son los niños. Y no olvidemos, si tú nombraste a Sanguinetti por las agendas, no olvidemos los liberales fabianos, que son muy parecidos, son todos progres, digo, y hay una infinidad de cosas. Por ejemplo, cuando todos festejaban el préstamo de Arbeleche cuando asumió la coalición, yo fui de las pocas, todavía tenía 2 columnas en radio en aquel momento, que leí la letra chica. Tenemos que cumplir Agenda 2030, y eso significa que los redactores de Agenda, que son los que dominan el mundo, porque los dueños del mundo, ¿quiénes son? Los propietarios de la industria armamentista norteamericana, no son otros. Los dueños del mundo no dicen una palabra de la industria armamentista, que es la que más contamina, pero los préstamos de los países emergentes figura que desde el 2030 vamos a tener que disminuir nuestras vaquitas porque son las que contaminan. Claro. ¿no? Bueno, también se dice que hay que seguir forestando, etcétera, etcétera. Pero ¿no? esto que te cuento está escrito. En Agenda 2030 vos desplegás y está escrito. Entonces, yo nunca fui fundamentalista de nada en particular, ni tampoco creo en los gurús políticos, para nada. Pero me hablaste de Julio María Sanguinetti, a veces esto me hace acordar el banquete de Platón.
que den un banquete 20 y piensan todos más o menos lo mismo. Y abajo a veces creemos que estamos en una falsa oposición. La primera actividad que se hizo que al final se suspendió porque yo y otros amigos tuiteamos que era un disparate, que era una actividad en la Casa del Partido Colorado sobre infancias trans, con niños de 9, 10 y 11 años que iban a contar lo que violaba una cantidad de leyes además, ¿no? Y ahí tenemos a los liberales fabianos, digo... pero dentro del espectro, perdón, dale. Todo lo que pasa en el mundo, sí, todo lo que pasa en el mundo está de alguna manera interactuando con todo eso. Claro. Porque cuando nos aplaudimos por el tema de la energía solar, de la energía eólica, de la energía eléctrica en detrimento de los combustibles, está todo asociado a lo mismo. Claro. Y cuando vemos a Greta... Y el otro día alguien me dijo, los aviones no van a poder nunca funcionar con baterías eléctricas, los barcos tampoco. Claro. Estamos tratando de hacer cosas que no nos van a dar el mejor resultado, pero yo veo que todos aplaudimos. Yo también, ¿sí? Claro. Yo participo de congresos, de seminarios, hablando de que hay que dejar de desterrar. Bueno, Valle dijo que ojalá Uruguay no tuviera petróleo. Claro. Hace Ahora, Mercedes, 20 años. Mercedes, perdón. Porque pero se hay nos mucho va... dinero. Mirá que cuando vos ves... Claro, pero no lo creemos, Mercedes. Es decir, vamos todos, somos como ovejas que vamos todos para el mismo lado y aplaudimos todos lo mismo. Y nos creemos que cambiamos cosas cuando no cambiamos casi nada. Sí, pero ese es el efecto, ¿cómo es? Loser, es el paradigma loser entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. El paradigma lo inventó la CIA, cuando cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, cerca de la fecha de Eisenhower, que se creó todo eso, hoy hay universidades que ofrecen carreras en Estados Unidos cuya traducción es inducción de la opinión pública, y ya no tienen vergüenza. El efecto es que si tú querés convencer a alguien de que esto intoxica, tenés que conseguir digamos, una declaración corta, contratar a personas influyentes, sea cantantes... Para que te digan que no contamina. Exactamente. Fíjense que la semana pasada se reunió Bilderberg en Madrid y la prensa estaba en el partido de fútbol y en el recital de Taylor Swift, se llama. Sí. Ni uno estaba en la puerta de Bilderberg. Cuando Bilderberg fue el que dio la orden, y esto admitido, de que dimitiera el rey Juan Carlos. Digo, si es importante, porque hay una orden específica mira, yo te escucho a vos y es como si escucháramos mucho de lo que vos decís. Salle. No, a Salle. Es el tipo más preparado que hay. Lo que pasa es que le salta la tarde. Dice que podría ser una buena fórmula. Y a Cristina Martínez Jiménez, ¿no? La periodista española que pudimos hablar con ella el año pasado. Sí, pero contá lo que nos pasó. Y después que hablamos con ella, subimos, como va a pasar contigo, con todos, la entrevista a YouTube. Inmediatamente la dieron de baja. Sí, claro. Nos pusieron en penitencia 3 días. Claro. No pudimos transmitir por 3 días por YouTube. Uno de los y libros, la entrevista se dio de baja. Los Amos del Mundo, estuvo como 9 años prohibido de salir en España. Salió primero acá en Argentina, pero volviendo al tema, hay un dicho que lo dicen todos los escritores de todos los tiempos, y es: si querés saber la veracidad de la nota, averigua quién paga la tinta. Pero Bernstein, a los jóvenes se los tengo que explicar, ustedes que somos jóvenes, pero no tantos, ¿no? Porque recuerdan el caso Watergate. Cuando uno de ellos, el otro no me acuerdo el nombre, pero Bernstein se fue del New York Times hace unos años, escribió un editorial entre las cosas que decía que hoy el caso Watergate no podía existir, porque los grandes medios de comunicación en un 90% están en manos de empresarios que les dictan la dirección editorial y que jamás hubieran podido exponer a un presidente de los Estados Unidos. ¿Sentís que en Uruguay pasa eso también? Sí, claro, no tengo duda. Yo hace años era muy, muy ilusionista. Después empecé a ver, por ejemplo, cosas en todos los periódicos, pero bueno, ni que hablar caras y caretas. Pero un día un amigo yankee que estudia mucho me dijo: entra
a la fundación de Soros. Cuando vino con Mujica, por eso digo, no creamos falsas dicotomías, están todos abrazados con todos. Y me dijo, entra a la fundación, la Open Society, a tal lugar, en tal web. Entré, y yo creo que lo publiqué hace como 2 o 3 años, y decía, financiación, cooperación para la libertad y la igualdad de género con periódicos de Latinoamérica. Y estaba la República de Chile, El Tiempo de Colombia y El País de Uruguay. Digo, el dinero llega, es más, cuando tú pasas por un banco, o pasas por la casa del Partido Colorado, o por la casa de los lamas en el Día del Orgullo, que la gente se le para los pelos, y ves las banderas LGTB, sin entrar al fondo, que no me interesa, tú sabes que las calificadoras que prestan dinero, si tú haces eso, te prestan con menos intereses. Y hay varias calificadoras de Nueva York. Yo hice un informe, el último programa de la radio fue este informe antes de enfermarme. Hice un informe de una de las calificadoras que le dio a una hilandería peruana el top, el máximo de calificación para que pidiera préstamos. A los 6 meses, ¿por qué? Porque era inclusiva y respetaba los derechos humanos, porque tenía en el directorio gente LGTB y bueno. Se incendió a los 6 meses y en los sótanos murieron infinidad de niños. Esa hilandería, que tenía una alta calificación por tener 2 o 3 LGTB, tenía cientos de niños subempleados, como pasa en América Latina, porque los deditos de los niños sirven. Yo eso lo vi en Turquía hace muchos años, sigue pasando acá. Don Emilio Frugoni, en uno de mis libros cuento toda la historia, cuando fue a una hilandería y vio a los niños con los dedos quemados, y le propuso a Valle hacer una ley contra el trabajo infantil. Jorge Caumont, que era uno de los economistas predilectos de Jorge Valle, sí, claro, dijo que las calificadoras esas a las que vos haces referencia eran todos unos chantas. Sí, claro. Así públicamente y sin pelos en la lengua. Son todos unos chantas. Pero ahora hay organizaciones enormes que poseen todos los fondos de inversión, todos los bancos que están por la zona, digo, ¿entendés? Gran cantidad de medios de prensa, entonces es muy difícil darte cuenta de la verdad, ¿no? Es dificilísimo. Por eso yo siempre amo la novela histórica. Así están todos muertos, no sé si me explico, es bien lejos. ¿Estás escribiendo algo ahora? Ahora estoy hace como 3 o 4 meses que no escribo, pero tengo varias cosas. ¿Pero está por salir algo? No, no porque me tomé el año sabático para recuperarme, que estuve muy complicada, y me habían propuesto, que no lo hice, capaz que lo hago, agrandar la biografía de Sarmiento, para salir con Random House, porque era de Planeta. Pero más allá de lo comercial, de las obligaciones, ¿sos de esas personas que escribe por placer? Sí, que claro. Se sienta de mañana, aunque quizás no se vaya a publicar, sí. ¿Lo haces? Sí, todo el tiempo. Ahora reconozco que con mis nietos es otra... Saca la mano del micrófono. Ay, perdón. Con mis nietos es distinto. Me voy. Sí. Mercedes, con mis nietos es distinto. Tenemos que ir redondeando, pero no quiero dejarte ir sin leerte un par de mensajes. Uno que de María Luisa, que dice: la verdad es que la entrevistada no tiene filtro, muy bien, estoy escuchando del principio sin perderme ni una palabra. Y otro mensaje que llega de alguien que te conoce y que vos conocés, dice... A ver cuando le paga lo que le debe. Dice, no, me duele el comentario de Mercedes Vigil, dice, yo integraba esa obra y no me llevé nada, solo participé de la obra, me hice el vestuario, solo ella me manchó un poncho blanco para que parezca sangre, dice, si sabe quién se llevó el dinero, lo debe decir, y te lo escribe Graciela Guido a través de la transmisión de YouTube. Si Graciela, a quien le mando un beso, escuchó, yo dije que esa obra era el corte tangencial de lo que es el Uruguay. Y dije que había muchas que quizás no se habían enterado. Pero me gustaría, más que mandarme a hacer lo que debieron hacer los diputados con esa investigadora que cerraron, es
¿dónde está la casa que prometimos levantar? Si me la muestra, yo me arrepiento. Lo que ella debe decir es que si sabes, digo. si tenés algún dato, lo ¿Qué? pases. Y los que manejaban el ¿En dinero. qué año fue eso? En el 2012, entre el 2012 y el verano del 2013. Ya prescribió. No, pero no lo voy a discutir. Ese delito ya prescribió. Porque yo tengo, y vos sabés que creo que Graciela no estaba en la cadena de mail, pero sí casi todas. Yo los protocolicé todos los mails, porque en hasta el día de hoy los mails son prueba. Sí, sí. Y como yo conozco el paño, mis abogados tanto me hicieron protocolizar todo. Porque claro, vos llegás después de 4 meses en el extranjero y te dicen, y no hubo ningún cambio. El único cambio fue que hubo una comisión investigadora que me enteré después que la hubo y que desapareció. Mercedes Te Vigil, mando un abrazo igual. se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un gusto escucharte. No, por favor, gracias a ustedes. Y bueno, veremos a ver qué nuevo libro traigo yo el año que viene y tú también. Bien. Esteban. ¿Va a ser el año que viene? Pienso que sí. Uh-huh. Por lo menos Sarmiento, que se merece de nuevo. Es un libro muy divertido, porque se llama, como le decían, El Loco. El loco. El del yo ya lo sé, pero no lo puedo decir. Y ¿No? te lo pido, por favor. Mirá si lo digo. ¿Cuánto hay para no decirlo? Pero opinar, todo es plata, por favor. Vivimos en el 2024. Hacemos la pausa, dale, gracias. Dale.